Gracias. Entonces, así como en el caso de que son juntos, la probabilidad de la unión es la suma, en el caso de que son independientes, la probabilidad es la probabilidad de la intersección. La probabilidad de intersección es el producto de las probabilidades. Ricardo, perdón, tenés el mic de la cámara prendido, se escucha con retorno. Okay. Está, ahí el cortamiento. Vamos a... Ahí está. Gracias de nuevo. Bueno, entonces, demostrar esto es casi inmediato. La probabilidad de A dado B, sabiendo que ocurrió B, es esta fórmula que se la van a tener que recontra hacer de memoria, que es esta de acá, es la probabilidad de A y B dividido la probabilidad de B, por definición de probabilidad condicional. Ahora, la probabilidad de A dado B, si A es independiente de B, es directamente, como dijimos, la probabilidad de A. Entonces, igualando estos dos, que es igualando estos dos, me queda que la probabilidad de A y B, dividido la probabilidad de B, que es el numerador, la ecuación de arriba, es igual a la probabilidad de A, que es la ecuación de abajo, y pasando esto multiplicando, me queda que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, donde utilicé como hipótesis que A es independiente de B. Entonces, para demostrar independencia, uno puede mostrar que A es independiente de B, que B es independiente de A, o que la probabilidad de la intersección es el producto. Cualquiera de esas cosas son equivalentes, son todos sí y solo sí. Hay casos en los cuales es trivial darse cuenta que dos variables son independientes. Volviendo a las cartas de truco. La probabilidad de sacar una espada en el truco, como en total de 40 cartas y 10 son espadas, la probabilidad de sacar una espada es un cuarto. Si ahora le dicen, ¿cuál es la probabilidad de sacar espadas sabiendo que salió un ancho? Bueno, el ancho son 4 cartas, de las cuales una sola es espada, el ancho de espada. Entonces sigue siendo un cuarto. Entonces, que salga espada y que salga un ancho son sucesos independientes. No me da uno más información sobre el otro. Saber que pasó uno no me cambia la probabilidad de que ocurra el otro. Y aparte es intuitivo. Está claro que la probabilidad que salga espada o que salga ancho son dos cosas distintas. Pero hay casos en el cual no es tan evidente. Entonces vamos a, y para eso me dejé un lugarcito en la definición de probabilidad condicional que teníamos antes. ¿Se acuerdan que teníamos A, que la suma era 10, B, que A era mayor que B, que por listar era esto, y ahora vamos a agregar un conjunto C. De nuevo, entonces C, por definición, son los pares ordenados AB, que por supuesto son los miembros del espacio universal, tal que A o B tal que A es múltiplo de 3. De nuevo es un subconjunto A, B y C, son eventos, son subconjuntos del conjunto universal de 36 elementos que teníamos antes. Entonces, bueno, hay que calcular el cardinal de C. ¿Cuántos miembros tiene? Bueno, C el primero es un múltiplo de 3, así que puede ser un 3. Y acá este dado cualquiera, o puede ser un 6 y acá cualquiera. Esto es por enumeración, como así enumeré acá enumeró el C, donde está claro que para el primero hay 6 posibilidades, tenemos el 3 rojo y cualquiera de estas 6, y acá tenemos el 6 rojo y cualquiera de estas 6, por lo tanto, tenemos en total 6 posibilidades acá, 6 posibilidades acá, el cardinal de C es 12. Y por lo tanto, la probabilidad de C es 12,
es el cardinal de C dividido el cardinal de omega, que es 36. Y esto es igual a 1/3. Bien, ese es el C. Ahora podemos preguntar, ya habíamos demostrado que A y B no son independientes. Saber que sale B me cambiaba mi probabilidad de A. ¿Qué ocurre ahora con C? ¿Es C independiente de A o independiente de B? O sea, saber que el rojo es múltiplo de 3, ¿me cambia la probabilidad de que la suma de 10? Pues eso ya no es tan evidente. Hay que hacer la cuentita. Entonces, una manera que podemos hacer es ver si la probabilidad de A intersección C es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de C. Si pasa esto, son independientes. Es una de las maneras de mostrarlo. Entonces, la probabilidad de A ya la teníamos. Es 3 sobre 36. La probabilidad de C la acabo de calcular. Es 1/3. Y la probabilidad de A intersección C, bueno, para eso tengo que calcular el cardinal de A intersección C. El cardinal de A intersección C es ver de todos los que son C, cuáles suman 10. O de todos los que son A, que están acá listados, cuáles cumplen la condición de que el primero es múltiplo de 3. Bueno, el 5 no es múltiplo de 3, el 6 sí es múltiplo de 3 y el 4 no lo es. Por lo tanto, de todos los elementos de A, los únicos que además cumplen C es el 6, 4. Por lo tanto, este cardinal es 1. Hay un único elemento que pertenece a A intersección C. Y la probabilidad, entonces, de A intersección C es el cardinal de A intersección C, que es un 1, dividido el cardinal de omega, que es 36. Vengo acá y pongo 1 sobre 36 y verifico que es cierto, este 3 se va con este 3 y me queda que la probabilidad de A y C es en efecto la probabilidad de A que calculé antes y la probabilidad de C que calculé antes. Entonces, con esto me alcanza para demostrar que la información de que el dado rojo salió par no afecta la probabilidad de que la suma de 10. Le dejo a ustedes demostrar que la probabilidad que B y C no son independientes. O sea, saber que el rojo es mayor que el azul cambia la probabilidad de que el rojo sea múltiplo de 3. Bueno, quedó claro este ejemplito, es re simple. Y muestra que no siempre es evidente qué hacer. De hecho, hay una cosa que hay que tener cuidado con probabilidad condicional, porque uno puede confundir independencia con el concepto de independencia en espacios vectoriales. En espacios vectoriales, dos vectores son independientes si no tienen donde uno tiene componentes, el otro no la tiene. O sea, son ortogonales, lo cual uno podría pensarlo con el lado de disjunto. O sea, uno podría asociar el concepto de independencia con el concepto de disjunto. Sin embargo, es todo lo contrario. ¿Qué querría decir? O sea, digamos, sabemos que A es disjunto con el complemento de A. Perdón, el complemento de A lo pongo A'. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de A dado A'? Bueno, si sabemos que ocurrió el complemento de A, seguro no ocurrió A, o sea, esto es 0. Entonces, cualquiera sea la probabilidad de A, la probabilidad de A dado A', dado el complemento, es 0. Entonces, no solo no son independientes, sino que directamente decir que ocurrió A' me asegura que no ocurrió A, me dio toda la información. Directamente me dice cuánto vale A. O sea, no solo son independientes, sino que se podría definir completamente dependientes. Dado la información de uno, automáticamente es la del otro. Entonces, nada que ver disjunto e independencia, que podrían considerarse relacionados. Ok. Bueno. Otra vez. ¿Podés enchufar? ¿Estoy? Ah, ok, se me está escuchando. Bueno, esto es... Ok.
Sí, Ricardo, a veces se te traba el video por 3 4 segundos, pero creo que Pero puede seguir sin continúa, ok. problema. Sí, sí, Ok, sí, continúa. veo que sigue, está bien. Ya estaba seguro que otra vez como para lucía igual. Bien, bien. ¿Y la voz sigue más o menos fluyendo normal? Sí, eso es sin problema, eso. Ok. Bueno, entonces, quedó claro, disjunto no tiene nada que ver con independencia y hemos dado un ejemplo de independencia y de conjuntos que no es obvio que son independientes o no y hay que hacer la cuenta. Bien, vamos a ver otra formulita más importante relacionada con independencia, sí, con dependencia e independencia. Entonces, vamos a considerar lo que se llama una división del espacio universal en conjuntos disjuntos. Eso lo que quiere decir es lo siguiente. Tengo mi conjunto universal, omega, y lo divido en pedacitos. B1, B2, B3, B4, etc. Entonces lo divido a mi conjunto universal, lo divido en subconjuntos, y recordar que subconjunto quiere decir un evento, lo divido en n, entonces divido omega en n eventos BI, donde iba desde 1 hasta n. Y donde esta división tiene la característica que, primero, son todos disjuntos entre sí. Y segundo, la unión de todos ellos desde igual a 1 hasta n me da el conjunto universal. O sea, divido el conjunto universal en n subconjuntos disjuntos entre sí y donde la unión de todos ellos me da el conjunto universal. Y a su vez tengo un conjunto A arbitrario que es simplemente un subconjunto de mega y por lo tanto es otro evento. Sobre A no hay ningún requisito. Entonces, el conjunto A se puede poner como la unión del pedacito que A tiene en común con B1, que en este caso en este dibujo es 0, más el pedacito que A tiene en común con B2, con B3, A con B4, lo escribo entonces. El A se puede poner como la intersección de A con B1, unión la intersección de A con B2, unión la intersección de A con B3, que en este caso sería este pedacito, la intersección con B4, etcétera, unión la intersección de A con Bn. O sea, A se pone como la unión de su intersección con cada pedacito. Propiedad de conjuntos. Si ahora yo aplico probabilidad de los dos lados, de este lado me queda la probabilidad de A, y de este lado, ¿qué me queda? Bueno, como B1, B2, B3, Bn son disjuntos, sus intersecciones con A también son disjuntas. Y por lo tanto, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Ahora, recuerden que la probabilidad condicional de A dado B1 era la probabilidad de A y B1 dividido la probabilidad de B1. Probabilidad condicional que lo escribo acá. Y entonces, pasando esto multiplicando, me queda que la probabilidad de A y B1 es la probabilidad de A dado B1 por la probabilidad de B1. Y esta fórmula la utilizo acá. Entonces me queda que la probabilidad de A
es la probabilidad de A y B1, que es la probabilidad de A dado B1 por la probabilidad de B1, más lo mismo para todos los otros casos. Probabilidad de A dado B2 por la probabilidad de B2, probabilidad de A dado Bn por la probabilidad de Bn. O sea que lo que hemos mostrado es lo que parecería como una especie de desarrollo en una base, y es que escribimos la probabilidad de A en términos de la probabilidad de cada uno de los elementos en el cual dividí omega, donde los factores de ese desarrollo son las probabilidades condicionales. O sea, la probabilidad de A entonces la escribimos como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la probabilidad de A dado BI por la probabilidad de BI, que es otra fórmula que es muy útil. Veamos un ejemplo de esta fórmula. Cuando una partícula, un ejemplo de física, de aplicación de esta fórmula para calcular una probabilidad. Entonces, cuando una partícula, electrón, justo el ejercicio de la guía es un electrón, un protón. Ustedes saben que el hidrógeno está compuesto de un electrón y un protón, y después el siguiente elemento de la tabla, que se llama el helio, tiene un núcleo que está compuesto de 2 protones y 2 neutrones, y 2 electrones dando vuelta. Esto se llama una partícula alfa, esto es directamente un protón y esto es un electrón. Entonces, electrón, protón y alfa. Que es, como dije, una partícula muy estable compuesta de 2 protones y 2 neutrones. Entonces, cuando una partícula se mueve más rápido que la velocidad de la luz en un dado medio, ustedes saben que cuando la luz se mueve en un cierto medio, que no es el vacío, va más lento que la velocidad de la luz en el vacío. Por lo tanto, las partículas, cuando se mueven en un medio, perfectamente pueden ir más rápido que la velocidad de la luz en ese medio. Entonces, por ejemplo, la velocidad de la luz en el agua es la velocidad de la luz dividido el índice de refracción del agua, que es 1,33. Por lo tanto, la velocidad de la luz en el agua es la velocidad de la luz en el vacío dividido 1,33. Entonces, perfectamente una partícula puede ir más rápido que esta velocidad, ganarle a la luz, pasarla, o sea, la deja atrás y se la pasa adelante, con tal de ir más rápido que esto, que es una velocidad perfectamente razonable para partículas. Ahí se consiguen partículas que van casi a la velocidad de la luz. Y entonces, cuando una partícula se mueve, se mueve más rápido que por un medio, más rápida que la velocidad de la luz en ese medio, emite lo que se llama luz Cherenkov. Que me imagino que hay muchos de ustedes que ya vayan a hablar de esto, y como es un curso bastante mezclado, hay gente que no, por eso cuento esto brevemente. De hecho, ahora que me acuerdo, a ver si está todavía acá. Un segundito, entonces tengo que... Acá tienen una foto de una cosa de imágenes de reactores en funcionamiento visto desde arriba. Esto es el reactor que está, cualquiera de estos, es el reactor que está inmerso en agua, y en la fisión del uranio se emiten partículas que van más rápido que la velocidad de la luz en el agua, y por lo tanto emiten luz Cherenkov, y por eso adentro de los reactores son azules, porque la luz Cherenkov que se emite es sobre todo azul y ultravioleta. Entonces, este es un ejemplo de ver luz Cherenkov. Bien, volvamos a...
aquí. Entonces, cuando una partícula emite luz, se mueve, como dije, por un medio más rápido, emite luz y emite fotones, una cierta cantidad de fotones, que es del orden de 200 fotones por centímetro, una cosa así, dependiendo en realidad de su velocidad. Eso sirve como método de detección de partículas. De hecho, por ejemplo, no sé si oyeron hablar del experimento Oye. Un segundito que tengo que otra vez buscar para compartir. Ahí está, de nuevo. Entonces, si oyeron hablar del experimento Pierre Oyer, el observatorio Oyer es un observatorio de casi 70 kilómetros cuadrados que hay en Malargüe, Mendoza, que es el observatorio más grande de rayos cósmicos y que, si bien luce tan impresionante como el observatorio más grande de rayos cósmicos, por la superficie que tiene, y por lo tanto es el más preciso y de más sensibilidad, la forma que funciona es con tanques australianos de agua cerrados, separados a 1,5 kilómetros uno de otro, llenos de agua, de manera que cuando pasa una partícula, las partículas cósmicas pasan por el tanque de agua, emiten luz Cherenkov, y esa luz Cherenkov es luz azul, es detectada por fotomultiplicadores. Entonces, cuando más rápido pasa la partícula, más cantidad de luz emite. Entonces, por ejemplo, es como si uno tiene un haz que está compuesto de un cierto impulso lineal, de un cierto momento, y está compuesto de electrones, protones y partículas alfa, como las partículas alfa son las más masivas, si todos tienen el mismo impulso lineal, las partículas alfa se mueven más lento y los electrones son los que se mueven más rápido. Porque claro, a igual impulso lineal, el que tiene más masa va más lento y el que tiene menos masa va más lento. Entonces tenemos que la velocidad del electrón es mayor que la velocidad del protón, mayor que la velocidad de la partícula alfa, si uno tiene un haz que está compuesto de los tres con un cierto momento definido, impulso lineal definido. Entonces, cuando uno tiene un haz con un impulso lineal definido, pero que ese haz está compuesto de tres partículas distintas o distintas partículas, la velocidad de ellas es distinta, teniendo todas el mismo momento, la más masiva tiene menos velocidad y la más liviana tiene más velocidad. Y a uno lo que le interesa es qué pasa si uno eso, por ejemplo, lo hace pasar a través de lo que llama un detector Cherenkov, que puede tener agua, puede tener un gas adentro, y donde a uno le interesa si esos fotones Cherenkov que se producen alcanzan para ser detectados como que pasó una partícula o no alcanzan. Entonces, nosotros lo que tenemos acá como espacio muestral omega, que nuestro espacio muestral es la partícula que compone nuestro haz y puede ser un electrón, un protón o una partícula alfa. Ahora, entonces, ese sería el equivalente a dividir el espacio, este espacio que acá lo dividí en n, ahora está dividido en 3. O son electrones, o son protones, o son alfa. Es mi conjunto de 3 disjuntos. En el diseño del detector se hicieron pruebas y uno puede ver cuánto es la eficiencia del detector cuando incide un protón, o cuando incide un electrón, o cuando incide un alfa. Donde a uno lo que le interesa es la eficiencia del detector, y recuerden que la eficiencia es cuál es la probabilidad que cuando la partícula llegue al detector, el detector dé una señal que la detecte. Entonces, a uno le interesa, en la información que uno tiene de la eficiencia de un detector, es cuál es la eficiencia que tiene ante electrones, ante protones o ante alfas. O sea, uno tiene cuál es la probabilidad de que, si viene un electrón, cuál es la probabilidad que la detecte. Nosotros tenemos, así como el espacio omega está dividido en este subconjunto, también lo podemos dividir en dos posibilidades: que haya señal o que no haya señal. O sea, que la partícula que entró por acá fue detectada o no fue detectada. Entonces, uno se puede preguntar cuál es la probabilidad de que haya habido señal si lo que entró es un electrón. Entonces, acá lo que tenemos es
un cierto subconjunto de omega, ¿cuál es la probabilidad de este subconjunto dado este subconjunto? ¿Cuál es la probabilidad de que haya señal si entró un electrón? ¿Cuál es la probabilidad de que haya señal si lo que entró es un protón? ¿Y cuál es la probabilidad de que haya señal si lo que entró es una partícula alfa? Y esto es lo que uno llamaría normalmente la eficiencia del detector ante electrones, la eficiencia del detector ante protones y la eficiencia del detector ante partículas alfa. Es esta probabilidad condicional. Cuando un detector puede detectar distintos tipos de partículas, las eficiencias pasan a ser probabilidades condicionales. Ahora, le puede preguntar, le puede interesar, es cuando uno está en este haz, que está compuesto de electrones, protones y alfa, yo no sé si la partícula que justo en un cierto momento entra en el detector, cuál de ellas es. Entonces, ¿cómo hago para calcular cuál es la probabilidad de que haya habido señal, independientemente de cuál es la partícula que entró? Entonces, la fórmula que corresponde a este particular caso físico es esta, donde BI, la sumatoria va sobre 3, y es la probabilidad. Entonces, en esta fórmula tengo que decir, ahora A es hubo señal, B1 era un electrón, B2 es un protón, B3 es un alfa. Entonces, acá lo que tengo que escribir es cuál es la probabilidad de que haya habido señal si fue un electrón, multiplicada por la probabilidad del electrón, de que haya sido un electrón, más cuál es la probabilidad de que haya señal si el que entró es un protón, dada la probabilidad del protón. Lo voy a escribir acá abajo porque me estoy quedando sin lugar. Entonces escribo, vamos a ponerlo así, así queda más cerquita. Entonces recuerden, A es señal. Entonces yo quiero calcular cuál es la probabilidad que haya habido señal cuando una partícula entró en el detector. Para calcular eso necesito esta fórmula. Esta fórmula lo que contiene es una suma sobre 3 términos y es cuál es la probabilidad de que haya habido señal si lo que ocurrió es que la partícula que entró es un electrón, multiplicada por la probabilidad del electrón, más lo mismo para el 2 y para el 3. ¿Cuál es la probabilidad que haya habido señal sabiendo que la partícula que entró es un protón, por la probabilidad de que la que haya entrado es un protón? Más cuál es la probabilidad de que haya habido señal si la partícula que entró es una alfa, multiplicada por la probabilidad de la alfa. Se dan cuenta que esta fórmula es exactamente esta para el caso particular que les conté del detector que detecta partículas. Entonces lo que tenemos es que para calcular la probabilidad de señal no nos alcanza conocer las eficiencias, no nos alcanza saber cuánto es la probabilidad de que haya señal si lo que entró es un electrón, si lo que entró es un protón o si lo que entró es un alfa. Lo que me dice esta fórmula es que necesito además saber cuál es la probabilidad de que si yo agarro una partícula al azar en mi haz, ¿cuál es la probabilidad que sea un electrón? Entonces, esto lo que quiere decir es qué fracción de mi haz está compuesto de partículas que son electrones, cuál es la probabilidad que si elijo una partícula al azar en el haz sea un protón y cuál es la probabilidad que sea una partícula alfa. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que mi haz está compuesto de igual cantidad de protones, electrones y alfas, yo sé que la probabilidad de que se agarre una partícula al azar del electrón, esto es 1/3, la probabilidad de que se agarre uno al azar del protón, tratamos de hacerlo en minúscula esto y esto en mayúscula, esto también es 1/3, y cuál es la probabilidad de que si agarra una partícula al azar sea una alfa. Esto sería el caso en el cual mi haz está compuesto con cantidades iguales de cada uno, pero estos números podrían ser cualesquiera. Entonces, por otro lado, si me dan, y esto es lo que tienen el problema de la guía, me dan las probabilidades de que el detector dé una señal de si la que entra es un electrón, la que entra es una protón o que es un alfa, que me las tengo que copiar de acá. Entonces, este número es 0,95, este de acá es 0,50 y este de acá es 0,30. Fíjense que esto va en la línea de lo que yo les decía, que si uno tiene un haz que todas las partículas tienen el mismo impulso lineal, el que más va a producir fotones Cherenkov es el que va más rápido, que es el electrón, por eso hay más probabilidad que dé señal. Menos fotones produce el protón porque va un poco más despacio, entonces hay menos probabilidad que dé señal si es un protón, y el que menos probabilidad hay señal es el alfa. Esto simplemente para completar el argumento físico. Entonces, estos tres numeritos de acá, que son las probabilidades condicionales,
en el caso este de un haz compuesto de 3 partículas distintas, estas son las probabilidades de detectar. Y que son independientes de la composición de mi haz. No importa si mi haz es sobre todo electrones, o sobre todo protones, o sobre todo alfa. La probabilidad de que detecte si es un alfa no depende si el haz tiene muchas o pocas alfas. Es una característica del alfa. Donde sí entra la composición de mi haz es si este número es un tercio, este es un tercio y este es un tercio, o si tienen otra composición. Entonces, ahora sí tengo todos los numeritos, todos los datos para calcular cuál es la probabilidad de que si entra una partícula al azar, cuál es la probabilidad de que el detector dé señal. Entonces, acá tiene un ejemplo concreto que ocurre en los detectores, en este caso sería física atómica, porque estamos trabajando con física nuclear, en el que tienen el uso de esta fórmula. Y la van a usar varias veces ahí. Es una fórmula recurrente que es útil y aparece muchas veces. Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, bienvenido. Estaba esperando una hace Eh, rato. en Muchas este gracias, caso, dale, Dani. ¿cuál sería el espacio muestral? Porque no me queda claro cómo es que puedes partir el espacio muestral en las partículas y en si hay señal o no hay señal. Claro. Perfecto, gracias por la pregunta. Entonces, mi espacio muestral, yo lo puedo partir siempre muchas veces. Yo puedo agarrar mi espacio muestral, es el mismo de las dos veces, solo que lo dibujo. Entonces, en un caso, lo que había dicho, yo tengo electrones, protones y alfa. Y a su vez, tengo una partición que puede ser cuando... Entonces, esto es, cuando agarro una partícula al azar de mi haz, esta es la probabilidad que sea electrón, protón y alfa. Y por otro lado es, cuando una partícula del haz entra en el detector, ¿cuál es la probabilidad que dé señal o que no dé señal? Entonces, estas son dos particiones distintas de mi espacio omega. Seguro que es uno de estos tres, seguro que es uno de estos dos. La probabilidad de que sea un alfa, más la probabilidad de que sea un electrón, más la probabilidad de que sea un protón, tiene que ser 1. La probabilidad de que dé señal o la probabilidad que no dé señal tiene que ser 1. Ahora, ¿cómo se reparten entre una y la otra? Eso ya depende. En el caso de que mi haz tiene igual composición de los tres, este va a ser un tercio, un tercio y un tercio. Si ahora a mí me interesa cuál es la probabilidad de que dé señal, dependiendo de que sea electrón o esto, lo que vengo y hago la misma división, la hago así acá. Señal, no señal. Entonces, esto equivale al ejemplo de antes. Entonces, el B1, B2, Bn, en este caso son 3 y es electrón, alfa y protón. Y mi división, que es A, en este caso sería, no tiene por qué ser así, podría, bueno, porque lo dibujé arriba, así lo quiero copiar igual. Lo que tenemos es que el equivalente al A ahora es S, que es una parte del espacio. Entonces, la probabilidad de S es la probabilidad de que de C dado E por la probabilidad de E, bueno, esto que escribí acá, es esta que escribí acá, que equivale a la que había escrito acá. ¿Se entiende? Las dos, Sí, dos igual, posibles divisiones del mismo espacio muestral. sí, mi pregunta iba más en el tema de qué era omega, porque, o sea, por ejemplo, yo si tengo barajas de cartas o dados, yo del conjunto de espacio muestral tiro, no sé, 2 veces y tengo 36 posibilidades, ¿no? Entonces, Claro, omega de ahí, acá sería, a ver, como, omega es, claro, déjame pensar, yo lo pienso como que omega es una partícula al azar. Ahora, ¿está bien lo que estoy diciendo? Déjame pensar. No, omega es... Perdón, Ricardo, ¿puedo hacer un sí, comentario? Eh, en Omega, digamos, para que las dos particiones sean equivalentes, en la que pusiste electrón, protón y alfa, ¿no faltaría también el conjunto vacío, que sería como equivalente a no detectar nada? Y Omega no, sería como el no, no, espacio de no, no, todas las no, no, detecciones no. Eso posibles. sería, no, no, eso definitivamente no.
vos lo que tenés es seguro que tu haz es o un electrón, cada partícula de tu haz es o un electrón, o un alfa, o un protón. Y seguro que cuando tu haz, tu partícula del haz, entra en el detector, seguro que da señal o que no da señal. Entonces, E no quiere decir que dio señal. E quiere decir que la partícula era un electrón. La probabilidad de que dé señal, dado que era un electrón, no es 100%, ni dado ni para el protón ni para el alfa. O sea que esa división está bien. Lo que es cierto, no, claro, lo que estoy pensando si el omega en este caso, lo tengo que pensar, me deja pensar un cachitito cómo se define, y lo pienso un cachitito y te contesto, pero estoy pensando si sería todo el haz, con lo cual sería el número de, sí, sería, sí, claro, el omega sería todas las partículas del haz. Claro, porque mi Y las tema es partículas de las cómo... tienen, perdóname, las partículas de las, que las puedo llamar de 1 a 1.000.000, tienen un rotulito que es electrón, protón o alfa. Pero a su vez, es cuando esa partícula entra en el detector, claro, es eso, o sea, no es una sola, es tu haz, o sea, tiene, es tantas, digamos, si haces este experimento de una cierta cantidad de tiempo en el cual entraron tantas partículas, tu conjunto universal son todas las partículas, que están divididas entre cuántas son electrones, cuáles son protones y cuáles son alfas. O sea, en las 40 cartas, en este caso, son todas las partículas del haz. Ah, ok. Y luego, claro, puedes separarlas en si dan señal o no dan señal. Ok. Una pregunta. Dale. ¿Sí? El omega no estaría armado por el par ordenado partícula y señal no señal? No, no, porque la partícula no viene, mientras que cada partícula viene con un rótulo, qué partícula, qué es como identidad, no podés asegurar cuando un electrón entra si va a ser, a ver, Porque si no, ¿cómo haces la división? O sea, entre esos dos omega que tenés dibujado, ¿cómo haces la línea roja, digamos, para decir, hay electrones que corresponden a señal y hay otros que bueno, corresponden a no señal? Y lo mismo con el alfa y con claro, el... Por eso digo lo de par ordenado. sí, entiendo. Sí, tenés razón, ¿eh? No tenés razón. Mira, estoy tan acostumbrado a escribirlo como probabilidad condicional. eh, claro. Claro, lo que pasa, sí, es cierto lo que decía. O sea, en realidad, lo que ocurre es que yo lo pensaba como parte del haz antes de que entre el detector, pero que si va a ser detectado o no, recién es una cuestión probabilística cuando entra el detector. Entonces, en realidad es cierto que cuando yo tiro una partícula al haz después de pasar el detector, claro, sí tenés razón. Después de pasar el detector, entonces las cosas se dividen soy electrón, di señal, no di señal, soy protón, di señal, no di señal, sí, tenés razón. Entonces, Algo es así el pensaba. estado de la partícula después de haber atravesado el detector. Entonces, después del detector, Algo así las puedo pensaba antes cuando. dividir. Ah, ¿Cómo? perdón. No, perdón. No, tenés razón, tenés razón. O sea, claro, el conjunto universal es verdad que lo puedo dividir en A, alfa, P o en señal, no señal, pero también lo puedo dividir en E señal, E no señal, alfa no señal, y claramente, aparte se ve el dibujito cuáles son los que forman parte de cada par ordenado. Y entonces el omega sería la partícula después de haber atravesado el detector. Sí, no lo estaba diciendo bien el formalismo. Sí. Y ahora, ¿cuánto valdría, por ejemplo, el cardinal teniendo esa imagen de omega? ¿3 por 2? No, el cardinal omega tiene
como cardinal el número total de partículas que tiraste al detector y pasaron al detector. Ese es tu cardinal. Luego, ese se divide en el cardinal del subconjunto electrones, el cardinal del subconjunto alfas y el cardinal del subconjunto protones. La suma de los electrones más los alfas más protones tiene el número total de partículas del haz. Y a su vez, el cardinal de S y el cardinal de no S también tiene que ser el cardinal de omega, porque las partículas o las detectaste o no las detectaste. ¿Se entendió? Yo lo estaba pensando, claro, como las combinaciones de este par ordenado. Sí. No, pero de nuevo, vos lo que tenés es un par ordenado, pero cada partícula viene con un rótulo ES o E no Sí. S. Pero Bien. tenés en total N partículas, el número total de partículas de tu haz. Ok. Ok. Bueno, un comentario más, interrumpimos acá. Perdón, Ricardo. Dale. ¿Podrías repetir eso? Porque creo que no entendí cuál es el cardinal. O sea, hasta donde yo entendía, pensé que dependiendo el omega que tomabas, era 2, 3 o 6. Si tomabas las partículas, eran cualquiera de las 3 partículas, señal o no señal 2, o si tomabas los pares ordenados, 6, porque son todas las permutaciones posibles. No. Pero A no ver, es eso. no. O sea, suponete que vos tenés, de nuevo, una moneda que puede salir cara o seca. Entonces, el espacio muestral, si vos tirás la moneda 1.000.000 de veces, es el resultado del millón, del millón de veces. Entonces, tu espacio muestral es cara, seca, seca, cara, cara. Pero eso no es S. O sea, omega no es solo cara y seca, y eso que vos decís no es S. No. Ese tiene que ser un subconjunto de omega. Por lo tanto, tirar, Está claro. tirar la moneda 2 veces para sacar el primero es cara, cara, seca, seca, cara, seca o seco, cara. Perfecto, está bien. Está teniendo clarísimo. No, está bien, ok. Bueno, el comentario adicional que quería hacer es que estas eficiencias son el conocimiento, la probabilidad de S dado E, S dado P o S dado alfa, es conocer cómo funciona el detector. Uno sabe que si la partícula que entró es un electrón, cuál es la probabilidad de que dé señal o que no dé señal. Entonces, estas probabilidades de acá son las que determinan cuán bueno o cuán malo es tu detector, pero caracterizan el detector. Lo que le interesa a un físico que va a usar este detector, por el contrario, es la inversa de esta probabilidad. Le interesa cuál es la probabilidad de que sea un electrón sabiendo que dio señal. Yo hago el experimento, me dio señal y lo que me interesa es, ¿fue un electrón, fue un protón o un alfa? ¿Qué probabilidad hay que sea electrón o que sea alfa o que sea protón? Esto es lo que a uno le interesa. En vez de calcular cuál es la probabilidad de, sabiendo cuál es la partícula, calcular cuál es la probabilidad de que ocurra cierto fenómeno, es, sabiendo que ocurrió cierto fenómeno, cuál es la probabilidad de que la naturaleza de la partícula sea tal. De hecho, esto sería un detector de partículas. Si, por ejemplo, la probabilidad, si un detector, por ejemplo, de electrones sería un detector donde este número es muy alto y estos dos números son muy bajos. El detector ideal sería aquel en el cual la probabilidad de dar señal, sabiendo que es un electrón, sea 1, y la probabilidad de dar señal dado protón o dado alfa sea 0. Eso sería un detector perfecto. Un detector no perfecto sería, por ejemplo, pero muy bueno sería que esto sea 95% y estos números sean chiquitos, 5%. Entonces, en el caso del detector perfecto, no hay duda. Si dio señal es un electrón. Entonces ya está. No necesito probabilidades en el caso de un detector perfecto. Por el contrario, si hay una dada probabilidad, aunque muy baja, de que un protón dé señal o que un alfa dé señal, ya mi detector no es perfecto. Entonces, que mi detector haya dado una señal no implica que es un electrón. Entonces, la pregunta es, caracterizando el detector, cómo se comporta ante las distintas partículas, la pregunta es,
sabiendo que dio señal, ¿cuál es la probabilidad que sea un electrón? O sabiendo que no dio señal, ¿cuál es la probabilidad que no sea un electrón, que sea uno de los otros dos? Entonces, lo que tenemos acá es invertir la probabilidad condicional. Ya sabemos que estas dos probabilidades no son iguales. La probabilidad de A dado B y B dado A son distintas. Pero la caracterización del detector, nosotros, ¿qué es la probabilidad que yo puedo medirle al detector? En un experimento lo que a mí me interesa es la inversa de esta probabilidad. Entonces, lo que vamos a ver la clase que viene es el teorema de Bayes, que me dice cómo hacer para invertir estas probabilidades y, conociendo cómo funciona un detector, poder concluir, poder decir algo sobre la partícula que entró en función de lo que resultó sobre la medida. Entonces, la clase que viene seguimos con eso, y es la inversión de la probabilidad. Y que es lo que a uno le interesa en un experimento. O sea, que uno sabe cuán bueno o cuán malo es el detector y luego lo usa. Bien, con eso sí termino. Y aparte estamos en horario. Interrupciones mediante. Bueno, preguntas justo sobre esto último hicieron. Y me hicieron volver a pensar, me había olvidado. O sea, la tenía... Entonces, bueno, si a alguno no le quedó claro lo que es el tema del espacio mostrar omega, lo podemos discutir ahora en los 15 minutos hasta que empiece la práctica.